Chuck Norris se sentó en silencio absoluto durante 47 minutos, observando las cicatrices en sus antebrazos como si fueran mapas de batallas que nadie más podía leer, hasta que un Navy SEAL decidió burlarse de ellas sin saber que acababa de despertar a algo que había permanecido dormido durante décadas. Las cicatrices no mienten, solo guardan silencio hasta que alguien las obliga a hablar. El humo de la barbacoa del BFW se curvaba perezosamente en el aire espeso de Texas, mezclando el aroma de costillas ahumadas con el sudor y las historias no contadas de hombres que habían regresado de lugares donde otros nunca volverían. Era media tarde, y el sol colgaba abajo como una moneda de cobre oxidado, proyectando sombras largas sobre las mesas de picnic desperdigadas y los puestos de comida que bordeaban el pabellón al aire libre. En la mesa del rincón más alejado del escenario principal, donde la música country se desvanecía hasta convertirse en un murmullo distante, Chuck Norris permanecía solo, no por elección, sino por respeto. Los veteranos que llenaban el lugar lo reconocían, pero mantenían la distancia que se le da a una leyenda, esa invisible barrera entre los mortales y aquellos que habían trascendido lo ordinario. Su chaqueta de mezclilla colgaba del respaldo de la silla, dejando al descubierto brazos curtidos por el tiempo y marcados por líneas blancas que se entrelazaban como ríos secos en un mapa topográfico. Sus dedos, gruesos y callosos, trazaban lentamente una cicatriz que corría desde su muñeca hasta el codo, una marca profunda que había palidecido con los años, pero nunca había desaparecido completamente. No era vanidad lo que lo llevaba a examinarlas, era memoria. Cada línea blanca era un capítulo, cada marca irregular, una lección aprendida en lugares donde las lecciones se pagaban con sangre y se recordaban con dolor. El plato de costillas frente a él permanecía intacto, el vapor se elevaba como incienso. En un altar de recuerdos, Chuck no tenía hambre para la comida. Estaba alimentándose de algo más profundo, más necesario, el silencio. La paz que venía de estar rodeado de hombres que entendían que algunas historias no necesitaban ser contadas para ser respetadas. Pero la paz, como Chuck había aprendido en demasiadas ocasiones, era un lujo temporal. Algo en el aire había comenzado a cambiar, una tensión sutil que se filtraba entre las conversaciones y la risa. El tipo de presión atmosférica que precede a las tormentas. Chuck no levantó la vista de sus cicatrices, pero su respiración se hizo más lenta, más deliberada, porque había aprendido a reconocer ese peso específico en el aire, esa electricidad que anunciaba que alguien estaba a punto de cometer un error que cambiaría todo. La sombra llegó antes que el hombre, deslizándose entre las mesas como una mancha de aceite que absorbía la luz del atardecer. Conversaciones se desvanecieron a medias, risas se cortaron abruptamente y el flujo natural de movimiento alrededor del pabellón se ralentizó como si el aire mismo hubiera espesado. Era el tipo de silencio que no nace del respeto, sino del instinto primitivo que reconoce a un depredador incluso antes de verlo claramente. Marcus Blade Rodríguez se movía con la confianza de un hombre que había matado recientemente y había encontrado que le gustaba la sensación. 6 pies de músculo trabajado y arrogancia ganada a pulso, cada paso calculado para ocupar más espacio del que su cuerpo necesitaba. Su uniforme de gala naval estaba impecable. Las condecoraciones brillaban como estrellas menores en su pecho, pero era la forma en que llevaba su presencia lo que hacía que los veteranos apartaran la mirada y las familias reunieran instintivamente a sus hijos más cerca. No era respeto lo que inspiraba, era incomodidad. La diferencia entre un soldado y un guerrero, entre alguien que había servido y alguien que había encontrado su vocación en la violencia. Rodríguez se detuvo junto al puesto de cerveza, su sonrisa demasiado amplia, demasiado blanca, mientras escaneaba el lugar como un tiburón que hubiera olido sangre en el agua. Sus ojos fríos y calculadores se movían de mesa en mesa evaluando, juzgando, hasta que se detuvieron en el rincón donde Chuck permanecía inmóvil. «Miren lo que tenemos aquí», murmuró.
su voz llevando esa mezcla peligrosa de diversión y desprecio que precede a las decisiones terribles. Un par de SEALs más jóvenes flanqueaban su posición, riéndose de chistes que nadie más había escuchado, alimentando su energía como gasolina en una hoguera. El vendedor de cerveza, un veterano de Vietnam con manos temblorosas, le sirvió sin hacer contacto visual. Rodríguez tomó la botella pero no bebió. La usó como un accesorio, algo para gesticular mientras sus ojos permanecían fijos en Chuck como un láser apuntando a un blanco. ¿Saben quién es ese viejo en la esquina?, preguntó, su voz ahora lo suficientemente alta para que algunos pudieran escuchar. El famoso Chuck Norris, el hombre, el mito, la leyenda de Hollywood. La forma en que dijo leyenda destilaba veneno. Chuck no había levantado la vista de sus cicatrices, pero algo en su postura había cambiado. Apenas perceptible, como el ajuste de una cuerda de guitarra antes de que se rompa. Sus dedos se detuvieron sobre la marca más larga en su antebrazo. Rodríguez comenzó a caminar hacia la mesa del rincón, cada paso resonando como una cuenta regresiva. La distancia entre las mesas se evaporó bajo las botas militares de Rodríguez, como si el espacio mismo se hubiera rendido ante su avance. Cada paso resonaba con la confianza de un hombre que nunca había encontrado una pelea que no pudiera ganar, una arrogancia que había sido afilada en campos de batalla recientes hasta convertirse en algo cortante y peligroso. Chuck siguió trazando la cicatriz en su antebrazo, el movimiento tan lento y deliberado como el de un monje en meditación, pero algo había cambiado en la calidad de su quietud. Ya no era la paz de un hombre en reflexión, era la inmovilidad de un depredador que había detectado movimiento en su visión periférica. Bueno, dijo Rodríguez al detenerse junto a la mesa, su sombra cayendo sobre el plato intacto de costillas. Miren lo que el viento trajo al pequeño pueblo, el mismísimo Chuck Norris. La forma en que pronunció el nombre era como escupir una palabra sucia. Un círculo comenzó a formarse, sutil al principio. Un veterano se detuvo a medio camino hacia el baño. Una familia cambió su rumbo para pasar más cerca. Conversaciones se suspendieron mientras las cabezas se giraban hacia la mesa del rincón. No era curiosidad lo que los atraía. Era el instinto animal que reconoce cuando algo está a punto de romperse. ¿Sabes qué es lo que más me divierte de ti?, continuó Rodríguez, inclinándose ligeramente hacia adelante, su voz cargada de desprecio casual. Todas esas películas donde eres el tipo más duro del mundo, y mírate ahora, un viejo sentado solo, jugando con sus cicatrices como si fueran medallas de participación. Chuck finalmente levantó la vista. Sus ojos, azules como el acero frío, encontraron los de Rodríguez sin parpadear. No había ira en esa mirada, no había amenaza visible, solo una evaluación silenciosa, como si estuviera midiendo algo que Rodríguez no podía ver. ¿Qué son esas marcas, viejo? ¿Heridas de utilería? ¿Maquillaje que se olvidaron de quitar? Rodríguez se rió, el sonido áspero como vidrio molido. Porque déjame decirte algo, estrella de cine lavada. Yo tengo cicatrices de verdad, de guerra real, de hombres reales que murieron por algo que importaba. El círculo se había cerrado completamente ahora. Teléfonos comenzaron a elevarse discretamente, como flores extrañas floreciendo en la tensión. El aire mismo parecía haberse vuelto más espeso, cargado de electricidad estática que hacía que la piel se erizara. Chuck bajó lentamente su mano del antebrazo y la puso sobre la mesa. Plana, tranquila. Pero Rodríguez no vio la advertencia. En esa quietud, solo vio una oportunidad. 6 meses antes, en las montañas de Afganistán, Marcus Rodríguez había probado que el miedo tenía sabor a cobre y que la muerte susurraba en pastún antes de llegar. Había sido la operación que lo había transformado de soldado en depredador, de SEAL en algo más afilado, más letal, más intoxicado con su propia capacidad para lidiar destrucción. La emboscada había durado 43 minutos. 40. Y 3 minutos de balas que silbaban como avispas furiosas.
de gritos en idiomas que se desvanecían en gorgoteos, de sangre que se mezclaba con la arena hasta formar barro carmesí. Cuando el humo se desvaneció, 12 insurgentes yacían inmóviles y Rodríguez estaba de pie entre ellos, sin un rasguño, con una sonrisa que había encontrado en algún lugar oscuro de su alma. Blade, había susurrado su compañero de equipo, observando la carnicería con una mezcla de admiración y algo que podría haber sido miedo. Eres un maldito fantasma de la muerte. El apodo se había extendido como pólvora. Blade, no por su cuchillo, sino por la forma en que cortaba a través de las situaciones de combate, como una navaja caliente a través de mantequilla. 3 misiones más, 3 victorias perfectas, 0 bajas en su equipo. Los instructores comenzaron a usar sus operaciones como estudios de caso. Los reclutas nuevos susurraban su nombre con reverencia. En las duchas después de los entrenamientos, mientras los otros SEALs comparaban cicatrices y heridas, Rodríguez había notado algo. Su piel permanecía perfecta, intacta, como si la guerra hubiera decidido bendecirlo con inmunidad. Era joven, era invencible, y lo más importante, había demostrado que toda esa charla sobre veteranos legendarios era solo eso, charla. El problema con las leyendas, le había dicho a su comandante después de su última misión, es que están construidas sobre historias viejas y enemigos débiles. Nosotros peleamos contra verdaderos asesinos con armas reales. Ellos pelearon contra granjeros con rifles oxidados. Había visto las fotos en blanco y negro de veteranos de Vietnam. Había escuchado las historias susurradas en bares de veteranos. Había observado las cicatrices que los hombres mayores llevaban como medallas silenciosas. Pero para Rodríguez, todo eso era teatro. Reliquias de una época cuando la guerra era más lenta, más sucia, menos profesional. Él era la nueva generación, entrenado con tecnología que esos viejos ni siquiera podían imaginar, curtido en conflictos que hacían que Vietnam pareciera un juego de niños. Y ahora, parado frente a Chuck Norris, Rodríguez sintió esa misma confianza corriendo por sus venas como adrenalina pura. Era hora de demostrar que las leyendas mueren cuando los verdaderos guerreros las desafían. El silencio de Chuck se había transformado en algo tangible, una presencia que ocupaba espacio entre las mesas como niebla, densa, pero Rodríguez, embriagado por la atención y los murmullos de aprobación de sus compañeros SEALs, interpretó esa quietud como cobardía. Era el tipo de error que solo cometen los hombres que han confundido ruido con fuerza, agresión con poder. ¿Sabes qué creo?, continuó Rodríguez, su voz ahora lo suficientemente alta para que toda la multitud pudiera escuchar. Creo que todas esas cicatrices son falsas. Hollywood, maquillaje permanente para hacer que el público crea que eres real. Un murmullo incómodo atravesó la multitud. Veteranos que habían estado riendo se callaron. Familias comenzaron a alejarse, pero no pudieron irse completamente. Era como observar un accidente a cámara lenta, horrible, pero imposible de ignorar. Chuck siguió sin moverse. Sus ojos permanecían fijos en un punto invisible sobre la mesa, pero algo había cambiado en la calidad de su respiración. Más lenta, más profunda, como si estuviera midiendo cada inhalación. De hecho, dijo Rodríguez inclinándose más cerca, déjame verificar eso. Y entonces hizo lo impensable. Su mano se extendió y tocó la cicatriz más larga en el antebrazo de Chuck, pasando su dedo índice a lo largo de la marca blanca, como si estuviera examinando la autenticidad de una pintura. El efecto fue instantáneo y eléctrico. La multitud se contrajo como si hubiera sido golpeada. Alguien soltó un Jesus Christ ahogado. Una mujer cubrió la boca de su hijo con la mano. Los teléfonos temblaron en manos que de repente habían perdido su firmeza. Chuck no se movió. No apartó su brazo. No gritó. No golpeó. Pero algo en sus ojos cambió. No se endurecieron. Se vaciaron. Como si un interruptor se hubiera apagado en algún lugar muy profundo, desconectando la parte de él que había estado manteniendo algo terrible bajo control. Rodríguez sintió el cambio también, pero lo malinterpretó. La falta de resistencia la tomó como confirmación de su superioridad. Presionó su dedo más fuerte contra la cicatriz
Ni siquiera se siente real, se burló, su sonrisa ensanchándose. Chuck finalmente habló. Su voz era tan baja que la multitud tuvo que inclinarse para escuchar, pero cada palabra cortó el aire como una cuchilla. «Quita tu mano». 3 palabras, simples, calmadas, pero llevaban el peso de algo primordial, algo que había estado esperando pacientemente en las sombras. Rodríguez mantuvo su dedo en la cicatriz, presionando más fuerte. «¿O qué, viejo?» El aire se detuvo completamente. La multitud no se formó de golpe. Creció como una mancha de aceite, expandiéndose en círculos concéntricos alrededor de la mesa del rincón. Primero fueron los veteranos más cercanos, hombres con canas y cicatrices propias que reconocían el sabor metálico de la violencia inminente en el aire. Luego las familias, arrastradas por una curiosidad morbosa que no podían resistir. Finalmente, los niños, empujados hacia adelante por padres que querían protegerlos pero no podían apartar la vista. Los teléfonos surgieron como flores extrañas, pantallas brillando en la luz dorada del atardecer. Pero nadie parecía completamente seguro de lo que estaban grabando. ¿Un encuentro casual entre celebridades? ¿Una confrontación? ¿El final de una leyenda? Un niño de unos 8 años, aferrado a la mano de su padre, susurró: «Papá, ¿por qué ese hombre está tocando al señor de las películas?» Su padre no respondió. No podía. Su garganta se había cerrado al ver la violación de algo sagrado, algo que él mismo había aprendido a respetar en las trincheras de Irak. Las cicatrices de un hombre son su historia privada, y tocarlas sin permiso es como profanar una tumba. Una mujer mayor, veterana de enfermería de Vietnam, se llevó la mano al pecho. Había visto suficientes heridas para reconocer las reales cuando las veía. Las marcas en el brazo de Chuck no eran de utilería de Hollywood. Eran mapas de dolor que habían sido ganados en lugares donde los mapas oficiales tenían espacios en blanco. «Esto no va a terminar bien», murmuró un veterano de Marines a su compañero, pero su voz se perdió en el peso colectivo del silencio que presionaba contra la multitud como una ola invisible. El círculo se había cerrado completamente, ahora una arena humana con Chuck y Rodríguez en el centro. Pero algo extraño estaba sucediendo. La multitud se inclinaba inconscientemente hacia Chuck, como si la gravedad misma hubiera decidido de qué lado estaba. Rodríguez, sintiendo la presión de todos esos ojos, dobló su apuesta. Su dedo siguió, presionando la cicatriz mientras su otra mano gesticulaba hacia la multitud. «Miren a su héroe», gritó. «Ni siquiera puede defenderse». Pero cuando sus ojos escanearon las caras que lo rodeaban, no encontró la aprobación que esperaba. En lugar de admiración, vio algo que lo hizo sentir frío por primera vez en meses. Vio lástima, no por Chuck, por él. La cicatriz que Rodríguez estaba profanando había nacido 47 años antes, en una selva que no aparecía en los mapas, donde un Chuck Norris de 23 años había aprendido que el valor no se medía en victorias, sino en cuánto estabas dispuesto a sangrar por el hombre que estaba a tu lado. Había sido durante la tercera semana de una misión de reconocimiento que se había convertido en pesadilla. Su escuadrón estaba atrapado, rodeado por fuerzas del Vietcong que conocían cada árbol, cada sendero, cada sombra. Cada 4 días sin comer, 3 sin dormir, y 2 hombres heridos que no podían caminar pero que tampoco podían ser abandonados. El alambre de púas había aparecido de la nada en la oscuridad, enrollándose alrededor de su brazo cuando se arrastró, por debajo de una barrera invisible para llegar hasta Danny Kowalski, 19 años de Detroit, con un agujero en el estómago y los ojos vidriosos de shock. «No me dejes aquí, Chuck», había susurrado Danny, su sangre mezclándose con la lluvia que convertía la selva en un infierno de barro y muerte. «Por favor, no me dejes». Chuck había desgarrado su brazo libre del alambre, sintiendo cómo las púas se hundían más profundo con cada movimiento, abriendo surcos que llegarían hasta el hueso. Pero no se detuvo. No podía detenerse, porque Danny tenía una novia que escribía cartas todos los días, y padres que habían colgado una bandera azul en su ventana, y un futuro que merecía la oportunidad de existir. Se había llevado a Danny en su espalda durante 8 kilómetros de selva hostil,
el alambre todavía enterrado en su carne, la sangre atrayendo mosquitos que picaban sin piedad. Cuando finalmente llegaron a la zona de extracción, Danny estaba inconsciente pero respirando. Había sobrevivido. Otros no tuvieron tanta suerte. Tommy Rabbit Martínez, que coleccionaba cómics y soñaba con ser maestro. James Preacher Washington, que citaba la Biblia antes de cada misión. Michael Ironhead O'Brien, que había prometido a su hermana menor que regresaría para enseñarle a manejar. Sus nombres estaban grabados en granito negro en Washington, D.C., pero para Chuck estaban tatuados en cada cicatriz, cada marca, cada línea blanca que Rodríguez ahora trataba como una mentira de utilería. El dedo del SEAL seguía presionando contra la marca, pero lo que no sabía era que estaba tocando una tumba. Y los muertos, como Chuck había aprendido, exigían respeto. Chuck se levantó. No fue un movimiento dramático. No hubo sillas que se volcaran, mesas que se sacudieran, o gestos teatrales que cortaran el aire como exclamaciones violentas. Fue algo mucho más inquietante que todo eso. Fue silencioso, fluido, inevitable, como una montaña que decidiera cambiar de forma, o como la marea que finalmente elige reclamar la playa. Sus botas encontraron el suelo con el peso de un hombre que había cargado cuerpos de compañeros muertos a través de selvas hostiles. Sus hombros se alinearon con la precisión de alguien que había aprendido que la postura correcta podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Sus manos, que momentos antes habían estado inmóviles sobre la mesa, ahora colgaban relajadas a sus costados, pero había algo en esa relajación que hizo que varios veteranos en la multitud dieran un paso atrás instintivamente. Rodríguez lo interpretó como rendición. «Ahí está», gritó levantando sus brazos como si acabara de ganar un campeonato mundial. «El gran Chuck Norris finalmente se levanta. ¿Qué vas a hacer ahora, viejo? ¿Escapar corriendo? ¿Llamar a tu doble de acción?» Su risa resonó por el pabellón, pero sonó hueca, forzada, porque mientras sus palabras llenaban el aire, sus ojos no podían apartarse de algo que había visto en el rostro de Chuck durante esa transición de sentado a de pie. Algo que no podía identificar, pero que hacía que sus instintos de supervivencia, entrenados a través de años de combate, comenzaran a susurrar advertencias que su ego se negaba a escuchar. Chuck no respondió a las burlas. En lugar de eso, hizo algo que paralizó a la multitud. Se quitó su chaqueta de mezclilla. El movimiento fue lento, deliberado, ceremonial, como un ritual que había sido perfeccionado a través de décadas de necesidad. La chaqueta se deslizó de sus hombros y reveló brazos que contaban historias en un idioma que solo los muertos podían traducir completamente. Cicatrices que se entrelazaban como mapas de batallas olvidadas, marcas que habían palidecido con el tiempo, pero nunca habían perdido su capacidad de susurrar sobre precios pagados en sangre. La multitud guardó silencio. Incluso los niños dejaron de moverse. Chuck dobló la chaqueta con cuidado, la colocó sobre la mesa y finalmente habló. Su voz era tranquila, casi conversacional, pero llevaba un peso que hizo que el aire mismo se sintiera más denso. «Hijo», dijo, sus ojos encontrando los de Rodríguez, «acabas de cometer el último error de tu carrera». Rodríguez abrió la boca para responder, pero no salieron palabras, porque finalmente había reconocido lo que había visto en el rostro de Chuck. No era ira, era lástima. El primer golpe de Rodríguez llegó como había llegado todo en su vida, militar, rápido, fuerte, y con la confianza absoluta de un hombre que nunca había dudado de su superioridad física. Su puño derecho se dirigió hacia la mandíbula de Chuck con la fuerza de 200 libras de músculo y arrogancia ganada en combate. Nunca llegó a su destino. Chuck no bloqueó el golpe. Simplemente ya no estaba donde el puño esperaba encontrarlo. Su movimiento fue tan sutil que la multitud parpadeó confundida como si la realidad hubiera saltado un frame. Un paso lateral de 6 pulgadas, una ligera inclinación de la cabeza, y el golpe que debería haber terminado la pelea pasó por el aire vacío como un susurro de violencia frustrada.
Pero lo que siguió no fue espectacular. No hubo patadas voladoras, no hubo gritos de guerra, no hubo movimientos que parecieran sacados de una coreografía de Hong Kong. En lugar de eso, Chuck hizo algo mucho más aterrador. Enseñó. Su mano izquierda se colocó suavemente en el hombro, extendido de Rodríguez, no para golpear, sino para guiar. Su peso se desplazó apenas lo suficiente para redirigir el momentum del Seal hacia abajo y hacia la izquierda. El resultado fue que Rodríguez, llevado por su propia fuerza, perdió el equilibrio y se encontró cayendo hacia adelante, completamente vulnerable. Chuck podría haber destrozado su tráquea en ese momento. Podría haber quebrado su cuello. Podría haber terminado la pelea con la eficiencia silenciosa de un profesional. En lugar de eso, simplemente dejó que Rodríguez recuperara el equilibrio y retrocediera, confundido. «Otra vez», dijo Chuck tranquilamente, como un instructor paciente corrigiendo a un estudiante torpe. La multitud susurró colectivamente. Esto no era lo que esperaban. No había dramática música de fondo, no había efectos especiales, no había cámaras que capturaran cada golpe desde ángulos imposibles. Era algo mucho más inquietante. Era real. Rodríguez, humillado pero no derrotado, cargó nuevamente, esta vez con más rabia, menos técnica. Sus puños volaron en una combinación que había perfeccionado en sacos de boxeo y había usado para incapacitar insurgentes en callejones polvorientos. Chuck los evitó todos con movimientos que apenas parecían movimientos. No era velocidad sobrehumana, era economía perfecta. Cada esquive costaba la mínima energía posible. Cada redirección utilizaba la fuerza de Rodríguez contra él mismo. Y entonces, cuando Rodríguez se sobrepasó en un gancho salvaje, Chuck respondió. Un golpe, simple, preciso, un puñetazo, recto que encontró el plexo solar de Rodríguez con la exactitud de un cirujano y la fuerza de un martillo. Rodríguez se dobló, el aire escapando de sus pulmones en un jadeo áspero. Chuck retrocedió, esperando. «¿Entiendes ahora?», preguntó. Pero Rodríguez, aferrándose a los últimos jirones de su orgullo, se enderezó y preparó otro ataque. Lo que siguió no fue una pelea, fue una lección de física aplicada impartida por un profesor que había obtenido su doctorado en los lugares más oscuros del mundo. Rodríguez atacó con toda la furia desesperada de un hombre que finalmente había comenzado a entender que estaba ahogándose. Sus golpes llegaron más rápido, más salvajes, alimentados por una mezcla tóxica de pánico y orgullo herido. Pero Chuck los recibió con la paciencia de una montaña que observa pasar las tormentas. Cada ataque de Rodríguez era redirigido, absorbido o simplemente evitado con movimientos que parecían requerir menos esfuerzo que respirar. Cuando el Seal lanzó una patada alta, Chuck la atrapó suavemente, sostuvo la pierna por un momento que se sintió como una eternidad, y luego la soltó, permitiendo que Rodríguez recuperara el equilibrio antes de que cayera. La fuerza sin control es solo ruido, dijo Chuck, su voz tan calmada como si estuviera comentando el clima. La multitud había dejado de grabar. Los teléfonos colgaban olvidados en manos que temblaban ligeramente, porque lo que estaban presenciando no era entretenimiento. Era algo primordial, algo que conectaba directamente con partes del cerebro humano que recordaban cuando la supervivencia dependía de reconocer quién era realmente peligroso. Rodríguez, jadeando ahora, su uniforme empapado en sudor, intentó un último ataque desesperado. Se abalanzó hacia adelante con ambos brazos extendidos, tratando de derribar a Chuck con puro peso corporal. Chuck lo recibió como un padre recibe a un niño que corre hacia él. Sus manos se colocaron en los hombros de Rodríguez, absorbiendo el impacto sin retroceder ni un centímetro. Por un momento, los dos hombres se quedaron así, congelados en una extraña parodia de un abrazo. Entonces, Chuck aplicó presión. No fue violento, no fue rápido, fue inexorable. Sus dedos encontraron puntos específicos en los hombros de Rodríguez, puntos de presión que habían sido mapeados por generaciones de guerreros que entendían que la verdadera violencia no necesitaba gritar para ser efectiva. Rodríguez gritó.
No de dolor físico, aunque eso estaba presente, sino de la comprensión súbita y terrible de que había desafiado a algo que estaba completamente fuera de su liga. Sus rodillas se doblaron, su cuerpo se desplomó y se encontró de rodillas frente a Chuck, mirando hacia arriba con ojos que finalmente habían encontrado la humildad. Chuck lo soltó y dio un paso atrás. «Levántate», dijo suavemente. Rodríguez se las arregló para ponerse de pie, pero algo fundamental había cambiado en su postura. La arrogancia se había evaporado, reemplazada por algo más parecido al respeto temeroso. «Ahora», dijo Chuck, «tal vez puedas aprender la diferencia entre ser un soldado y ser un guerrero». El silencio que siguió no era la ausencia de sonido, era la presencia de comprensión. Un tipo diferente de quietud que se asentó sobre el pabellón como polvo después de una explosión, cuando el humo se ha desvanecido y lo que queda es la realidad cruda y sin filtros. Chuck se dio la vuelta sin mirar atrás. No había victoriosa levantando de brazos, no había sonrisas de satisfacción, no había poses para las cámaras que ya habían dejado de grabar. Simplemente recogió su chaqueta de mezclilla de la mesa, se la puso con la misma ceremonia tranquila con la que se la había quitado, y comenzó a caminar hacia la salida. Cada paso resonaba en el silencio como gotas de agua en una catedral vacía. La multitud se apartó automáticamente, creando un pasillo que no había sido pedido, pero que se formó con el respeto instintivo que se le da a algo que ha demostrado ser más grande de lo que aparentaba. Veteranos con décadas de experiencia bajaron la cabeza ligeramente cuando Chuck pasó, no por vergüenza, sino por reconocimiento. Habían estado en presencia de algo real, algo que sus propias cicatrices y recuerdos les permitían identificar pero no emular. Detrás de él, Rodríguez permanecía de pie pero apenas. Su cuerpo temblaba no de dolor físico, sino de shock existencial, como un hombre que acababa de descubrir que todo lo que creía saber sobre sí mismo había sido una ilusión cuidadosamente construida. Sus ojos, que minutos antes habían estado llenos de arrogancia y desprecio, ahora miraban el suelo, con la expresión perdida de alguien que había encontrado sus propios límites de la manera más humillante posible. Un veterano de Vietnam se acercó lentamente a Rodríguez, no para consolarlo, sino para extender una mano que lo ayudara a mantenerse erguido. Era un gesto pequeño pero profundo. Una generación pasando sabiduría a la siguiente, incluso después de la humillación. «Hijo», le susurró el veterano mayor, «acabas de recibir una lección que algunos hombres pagan con sus vidas para aprender». Una madre apretó instintivamente la mano de su hijo, que había observado todo con ojos tan grandes como platos. El niño no entendía completamente lo que había presenciado, pero algo en él había cambiado. Había visto que la verdadera fuerza no gritaba para anunciarse, no se pavoneaba para impresionar. La verdadera fuerza simplemente existía, paciente y silenciosa, hasta que las circunstancias requerían que se revelara. Chuck había llegado a la salida del pabellón cuando una voz lo detuvo. «Señor Norris», era Rodríguez. Su voz era ronca, quebrada, pero llevaba algo que no había estado allí. Antes, respeto. Chuck se detuvo, pero no se dio la vuelta. «Señor, las cicatrices ¿son reales?» Chuck permaneció inmóvil por un momento, luego respondió sin voltear. «Todas las cicatrices son reales, hijo. La pregunta es si las ganaste o si te las dieron». Chuck regresó a su mesa en el rincón, como si los últimos 30 minutos hubieran sido un sueño del que finalmente había despertado. Se sentó en el mismo lugar donde todo había comenzado, frente al mismo plato de costillas que ahora estaba frío, pero que seguía enviando hebras de humo hacia el cielo dorado del atardecer tejano. La multitud se había dispersado gradualmente, regresando a sus propias mesas y conversaciones, pero algo había cambiado en la calidad del aire. Era más suave ahora, cargado de un respeto que no había estado presente antes. De vez en cuando, alguien miraba hacia la mesa del rincón, no con curiosidad de voyeur, sino con la reverencia silenciosa que se le debe a algo sagrado. Chuck tomó una costilla, le dio un mordisco lento y deliberado, masticando con la misma concentración meditativa
que había tenido antes de la interrupción, como si el tiempo hubiera dado un círculo completo y lo hubiera devuelto exactamente donde pertenecía. Fue entonces cuando el joven se acercó. No era un niño esta vez, sino un veterano que no podía tener más de 25 años, con el corte de cabello militar todavía fresco y una cicatriz reciente que corría desde su sien izquierda hasta la mandíbula. Sus botas se arrastraron ligeramente en la grava mientras se aproximaba, nervioso pero determinado. «Señor», dijo suavemente, deteniéndose a una distancia respetuosa de la mesa. Chuck levantó la vista, sus ojos azules encontrando los del joven. No había impaciencia en esa mirada, solo la paciencia tranquila de un hombre que había aprendido que las preguntas importantes merecían tiempo para ser formuladas correctamente. «¿Puedo preguntar algo?» Chuck asintió una vez. El joven tragó saliva, sus dedos tocando inconscientemente la cicatriz en su rostro. Esa cicatriz en su brazo, la que él tocó, ¿realmente valió la pena? Chuck dejó la costilla en el plato y estudió al joven por un momento. Vio algo familiar en esos ojos, la confusión de alguien que había regresado de la guerra con marcas que el mundo civil no podía entender, preguntándose si el precio había sido demasiado alto. «Siéntate», dijo Chuck suavemente. El joven obedeció, tomando asiento frente a la leyenda, con la solemnidad de alguien que sabía que estaba a punto de recibir algo valioso. Chuck extendió su brazo sobre la mesa, revelando la cicatriz que había sido el centro de toda la confrontación. Bajo la luz dorada del atardecer, parecía casi plateada, como un río de memoria fluyendo a través de piel curtida. «Esta marca», dijo Chuck, su voz suave pero clara, «no es mía. Pertenece a Danny Kowalski, de Detroit, que a Tommy Martínez, y a James Washington, y a Michael O'Brien». El joven frunció el ceño, confundido. «No entiendo». Chuck sonrió ligeramente, la primera sonrisa real que había mostrado en todo el día. «Las cicatrices no son sobre el dolor que soportaste, hijo. Son sobre las vidas que salvaste soportándolo.